Epistemológico es para detallar cómo facetas en la labor de la judicialización, en la labor de la jurisdicción, en la labor de la investigación, estriba en que un hecho no tiene repetición fenomenológica. Pero no porque el hecho deje de tener repetición fenomenológica, no se pueda sobre él indagar, no se pueda sobre él conocer consecuencias. Contrario sensu, una vez verificado el suceso, desentraña y expulsa todas sus consecuencias. Y es lo que también nos ha permitido plantear las grandes diferencias entre lo que es indemnización, resarcimiento y restablecimiento del derecho. Porque el restablecimiento del derecho como tal no existe. Porque una vez ha sido violentado, el derecho violentado quedó. Y ahí está el saludo que se hace con la ontología. No empece lo anterior, el derecho debe actuar con un ánimos de conservación y custodia de la sociedad, pero también con una animosidad de respeto por los derechos de esa persona que ha conculcado un bien o un interés jurídicamente tutelado. La búsqueda incansable y permanente por ese equilibrio, una vez más nos aupa para decir que ahí está Platón, que ahí está Aristóteles. Porque yo puedo construir el silogismo siempre y cuando no descarte la lógica. Y en el caso, por ejemplo, de la igualdad, en lo único que vendríamos a ser realmente iguales es en el hecho que algún día nos vamos a despedir de este mundo. Pero para el caso del derecho en su forma material, esa igualdad subyace en el trabajo por alcanzar el equilibrio. Porque lo otro ya es tarea de perfección. Y no perdamos de vista que nosotros aparecemos después de esa armonía, después de esa proporcionalidad, después de eso que marca una pauta en lo que lamentablemente estamos destruyendo. Así, los principios juegan un papel esencial en la interpretación jurídica, en especial cuando se presentan casos difíciles producto del conflicto de varias normas. La denominación de los casos difíciles bien pudo haber tomado otra ruta, la de los casos complejos, la de los casos dificultosos, pero en realidad se les matiza, y estamos de acuerdo en que son casos difíciles porque reclaman la intervención inmediata de la naturaleza del ser humano, es decir, su conciencia, su inteligencia, su pensamiento, su memoria y su senso-percepción en términos de conocimiento histórico sobre el mito, la religión, el lenguaje, la ciencia y el arte. La sentencia T-058 de 1995, la cual recomiendo, me parece, es una excelente consejera en la determinación de por qué esos principios, sin ser normas condicionales hipotéticas, están dándole el alcance de insumo para la construcción del silogismo. Es decir, cuando yo hablo de los principios, no tengo ante mí el panorama de una descripción hipotética,
no hay una situación condicional, sino es todo lo contrario y hay un cambio en el sistema de la interpretación, porque el principio es el que se me convierte en general y la norma deja de serlo. Hace un momento lo dijimos, la norma, expresión general, impersonal, abstracta. Pero daos cuenta cómo ahora hay una simbiosis y lo que tiene el carácter de la generalidad no es la norma, sino siempre lo ha sido el principio. Y repito, siempre lo ha sido el principio. Porque los principios son informadores para la construcción de las normas. Ya lo demás, y recojo la idea, sería una artificialidad del derecho. Pero no siempre las artificialidades del derecho son deletéreas o van finalmente a maltratar algún control. No. Nótese que el derecho penal es por excelencia de control. Lo fue en época en la que el concepto y las creencias religiosas orientaban el derecho penal. Desde el punto de vista moral, igual. Y si hay una nota que resulta inseparable del derecho penal, es el de ser un instrumento de control. Que de control individual, de control social, pero es un control indiscutible esa calidad de control, y ahora con mayor razón porque se ha superado la artificialidad del derecho penal para convertirse en la naturalidad constitucional de lo fundamental, y es por lo que el juez ya se vio, es un creador de derecho, no es un inventor, es un creador de derecho. Y esto se verifica, que aquí es donde está la porción legal. En el artículo 9, en concordancia de los artículos 1 y 2, y en tercería de completud con el 4 de la Carta Política. Cuando hay una indicación legal de que la conducta, la que es configurativa del delito, ha de ser típica, antijurídica y culpable, allí se enarbola el estudio dogmático del derecho penal. La preexistencia, la permanencia de la inspiración dogmática en la definición. Debe ser la conducta típica, que esa es de su función, ilegal, antijurídica y culpable. Pero esa fórmula dogmática, porque en realidad en los artículos 1 y 2 del Código Sustancial encontramos repetido el primero de la Carta. Todo se funda en el respeto por la dignidad humana. Y parte del respeto por la dignidad humana destila de los tratados, los pactos y las alianzas internacionales a las que ha suscrito el país colombiano. No hay regionalidad, no hay localidad, hay universalización del concepto de dignidad. Y en ese orden de idea vemos claro que hay una dogmática de carácter axiológico, un derecho penal constitucional que supera la primera y rápida imagen del antropocentrismo, porque sobre todo en constitucional se nos enseña que el nuevo régimen es antropocentrista. ¿Pero por qué?
Hay que despejar esa duda. Y ya hacíamos notorio el hecho de que pareciera no existir interés en quien ocupa ese privilegiado lugar, porque yo válidamente podría aducir que la intención de la comunidad es el zoocentrismo. Es que ya hay personas que le están dejando herencias a los animales. En consideración a lo anterior, ese antropocentrismo no se explicita en la simplista tesis de la ubicación del ser humano, sino en la reconciliación de éste con sus derechos naturales, respaldados por el texto constitucional. Y es por eso que se verá en el acápite de algunas consideraciones finales la iteración de este mensaje, pero lo que me interesa sobremanera es que entendamos, porque era la primera faceta de mi compromiso, el derecho constitucional, entenderlo. Yo soy optimista, pienso que lo hemos entendido. Ahora, en tratándose de la aplicación de la norma penal, porque como aquí lo estamos delatando, hay una sustancialidad en ese carácter y se convierte en báculo, en callao, en brújula del sistema. Artículo 13 del Código Penal. Pero hay algo más, y de ordenamiento material. Si revisamos todos los códigos de las distintas materias en este momento, sus primeros artículos, ¿a qué refieren? A esos principios. Porque antes, a través de la ley 53 o la 157 del 87, se buscaban soluciones, pero a partir de las normas por las normas. No, es que la solución está al interior con la norma, y si hay una norma posterior, aplique la posterior. Eso ya está desueto. Ya no podríamos valernos de esa solución, porque de golpe estaríamos violentando más un derecho fundamental ya lastimado. Dígase, además, que esta vocación dogmática enfrenta ejercicios que le son propios al hombre por su naturaleza, y que he resumido así. 1. El razonamiento jurídico no es una ratio legal, es un razonamiento jurídico. Parte de ese razonamiento jurídico, la ubicación del sujeto dentro del esquema organizacional, respeto por su dignidad humana. Actividades de argumentación, el robustecimiento de esas razones. En el caso de Robert Alexy, el discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, y aquí ya vimos que la clave está en la arquitectura de la proposición. La dimensión fundacional de la comunidad jurídica. El trabajo, como es interdisciplinario, no encuentra un afluente distinto al de la aceptación del aporte de todas las tendencias filosóficas, pero que siempre se animen a defender lo crucial que es el hombre y sus derechos. Los giros epistemológicos, no legicentrismo. Ya hemos hablado hasta la saciedad. La norma, y menos la penal, enarbolan la total autenticidad de la legitimidad, sino el solo hecho de ser un elemento puesto al servicio del derecho, y no el derecho puesto al servicio de la ley o la norma. Esos giros epistemológicos de los que se dijo, uno de ellos es el lingüístico, porque siempre que se toca la parte epistemológica
hay giros. Y es la palabra que utilizan acertadamente los filósofos. La rehabilitación de la razón práctica. Es que Kant hizo unos aportes inimaginables, y Kant fue uno de los primeros que habló del derecho penal internacional con fundamento en el respeto por la dignidad humana. Y en esto no soy atrevido ni osado, estoy rindiendo testimonio de estudios que hiciera en mi maestría de filosofía en la Universidad Santo Tomás, y no cabe la menor duda que con esta tendencia hay una rehabilitación de la razón práctica. Esa razón práctica, que por fuera de los casos del Consejo de Estado que aquí divisamos, para superar enojosas situaciones, y que por lo demás incordiantes al buen estilo de la transparencia, hicieron posible la sanción a personas que aún dentro de la legalidad fueron sacadas de sus cargos. Porque nadie puede discutir que hubo aplicación del legalismo en unos nombramientos, pero fue el cauce axiológico el que llevó a determinar que no merecían estar en esos cargos. Dígase de otro lado que para estos efectos de la rehabilitación de la razón práctica requiérese, sin intercambio de posibilidad alguna, que los administradores de justicia sopesen adecuadamente esos derechos que están en controversia. Casos excepcionales para las maniobras abortivas, caso del consumo de la dosis personal, caso de la posibilidad de la acción de tutela contra sentencias debidamente ejecutoriadas. Porque en la primera de estas sentencias, que también está recomendada, hay una norma existente materialmente, vigente y aplicable. Pero esa aplicabilidad se va restando y sustrayendo en la medida que se va interpretando. Es decir, esas normas de pretensión de aplicación, cuando sobre ellas mayor merecimiento de interpretación, lo más seguro es puesta en evidencia de su carácter inconstitucional. Así las cosas, sobre esta dogmática, Roxin afirma que ella no es un juego mental, ajeno a la ley, sino una ciencia importante orientada a la praxis, para el estado libre y seguro de la sociedad. En este sentido, la dogmática es una escala intermedia entre la ley y los hechos. No olvidemos esta gráfica literalizada. En ese sentido, la dogmática es una escala intermedia entre la ley y los hechos. Uno de sus objetivos es proporcionar criterios al intérprete del derecho para la resolución de los casos difíciles. Hay, de manera inevitable, un paso de la dogmática tradicional, la conocida, la trabajada y estudiada por nosotros, a esa jurisprudencia de los valores o dogmática axiológica. Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética, con un supuesto de hecho y una sanción bien determinados. Más bien, los principios son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario. Cuando el juez o el fiscal pondera, su función consiste en
Pensar, mira, consiste en pensar, no aplicar, porque cuando pienso, interpreto. Cuando pienso, hago hermenéutica. Cuando pienso, soy inteligente. Cuando pienso, tengo conciencia. Cuando pienso, hay senso-percepción. Cuando pienso, soy yo. Parte de un sistema, parte de una sociedad. Consiste en pensar o sopesar los principios que concurren al caso concreto. Renglones fabulosos del puño de Carlos Bernal Pulido, profesor de filosofía en la Universidad Externado de Colombia. A manera de conclusión, el entendimiento sobre el derecho penal constitucional y la aplicación de la norma penal consiste en el acercamiento epistemológico del ser racional con su naturaleza, en proyección de equilibrio, proporcionalidad y armonía, de tal suerte que pueda verse en dignidad frente al derecho para asimilar el ejercicio de la libertad y la igualdad con base en un texto mayor que así lo prevenga y lo pueda gozar en efecto con la autoridad de quienes administrando justicia también puedan asirse de igual experiencia. En lo atañedero a la decisión judicial, la preservación de la autonomía del derecho en condiciones hermenéuticas de control en la interpretación, con coherencia evidente en el respeto de las garantías que otorgue suficiente razón por estar aquella sobre base constitucional. Esto último, de acuerdo con el mínimo applicandi propuesto por Lenio Luis Streich en su texto de Hermenéutica y Decisión Judicial. Ese era el mensaje que traía a tan excelso y preparado auditorio. Espero que mi intervención sirva y nos sirva, porque prometo que seguiré trabajando sobre los temas, proporcionándome los escenarios para debatirlos, porque a fin de cuentas el intercambio racional de ideas es gran parte de nuestra dignidad humana. Muchas gracias.